Iniciamos una transmisión más de este su programa We the People y de conducción Héctor Roca por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law, abogados y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, Marta Ramos, 702-460-2526. Joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Con este frío, ¿cómo te trata el frío? Sobrellevándolo. Ok. Tema de hoy, una cosa muy interesante, neuromarketing, neuromarketing, arma de manipulación. ¿Cómo es esto? Alude a usos y métodos que en general, como público y como consumidores, en la mayor parte de nosotros no conocemos, pero son, como dijimos, usos y procedimientos que son muy utilizados por los gobiernos y por las empresas para poder direccionar nuestra toma de decisiones diarias. O sea que estamos sometidos a un procedimiento que nos oculta las intenciones de quienes digitan nuestro comportamiento habitual. Esto lo hacen por medio de, digamos, tres grupos de métodos de influencia, que vamos a analizar cada uno de ellos en el transcurso de esta emisión. Uno es el que hace lugar al título, que es el neuromarketing. Otro es el de las noticias falsas, que en inglés se denominan fake news. Y el tercero es la videovigilancia. ¿Cómo operan en estos casos? El neuromarketing es un sofisticado método para analizar nuestras tendencias de comportamiento y tiene diversos métodos para llevarlos a cabo. Vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, hay mentalistas que hacen a su audiencia, la presionan para dar respuestas rápido, y esta respuesta está condicionada por los elementos que le vuelca en el cuestionamiento, de manera tal que después pueden exhibir un cartel donde está escrita la respuesta que el público da.
Ujú. como si pudieran anticipar el Parece. pensamiento de este grupo humano, cuando en realidad no tuvieron otra opción que dar ese tipo de respuesta. En general son juegos matemáticos, pero esto es solo para mostrar cómo la mente humana puede ser direccionada hacia determinado tipo de conducta o hábito. Y esto es muy utilizado por las empresas al punto tal que hay analistas que le proveen esa información obtenida en estudios previos. Por ejemplo, en empresas de venta de accesorios de tecnología. Ujú. Son locales muy bien diseñados, donde por ubicación, o sea, locación de los objetos que quieren vender, logran direccionar al público hacia determinados productos. O en el caso de los supermercados, Cómo ponen la mercadería. cómo exhiben la mercadería y cómo utilizan, por ejemplo, los precios redondeados a 99 para que parezcan más económicos Sí, y resulten, claro, son por trucos. lo tanto, más atrayentes. Y, por ejemplo, suministrarle al consumidor carritos grandes que lo incitan a A llenarlo. llenarlo. Y es habitual ver en las largas filas frente a las cajas que en su mayor parte estos carritos Rebosan de rebosan de mercadería. No solo en el tema de los supermercados, o sea, el principal ingrediente para captar la atención y el interés de las personas es la empatía que logran las empresas o quienes ofrecen un determinado tipo de producto, la empatía que logran con el consumidor. Y esto es conocido desde hace miles de años. Porque, por ejemplo, el teatro nos remontamos al teatro griego, es una forma de clasificar a los personajes de acuerdo a la atracción que pueden generar en el espectador y las emociones que pueden generar en ellos. Esto se viene haciendo primero en el teatro, como dijimos, desde antiguo, y posteriormente en el cine. Todo director en uno u otro espacio sabe de las necesidades que tienen los guiones para generar ese tipo de emociones y de respuestas. Pero en la actualidad, se ayudan con estos estudios de neuromarketing para saber de antemano qué resultado puede tener, por ejemplo, un film. En
en el festival de Rain Dance, o sea, danza en la lluvia sería la traducción, que se lleva a cabo en Londres, se le suministra a cada uno de los espectadores un pequeño aparato que va adosado a la mano y que registra sensiblemente todas las reacciones emocionales de los espectadores. Y esto permite recrear escenas acortándolas o modificándolas para la posterior proyección comercial de la película. Y es utilizado también particularmente en los films publicitarios para saber de antemano cuál es la mejor vía para calar en el sentir del espectador. Se han hecho estudios prohibidos en Francia porque se hacen con un escáner, donde a las personas sometidas al estudio se le muestran distintos tipos de imágenes y se registran las respuestas neuronales a esas imágenes. Y el método de exposición de imágenes más o menos presentar primero imágenes que crean emociones negativas, luego imágenes que muestran la solución y una tercera etapa denominada de valor agregado, donde se incluyen más imágenes positivas, generando entonces una respuesta altamente condicionada en el futuro espectador. Vos sabés que cuando vos estás hablando de esto, me acordé de una vieja película, la película Picnic, en donde pasó una cosa curiosa. En una película larga había un intervalo, y en el intervalo las personas salían a comprar determinado tipo de marca de Coca-Cola. Hasta que después se dieron cuenta, y que lo prohibieron, que había una propaganda subliminal mientras mirabas la película, que era verano, y se mostraba un vaso alto con esa bebida cola, con cubitos que desbordaba la espuma. Se prohibió eso. Ese tipo de propaganda es, digamos, lleva décadas en ejecución. ¿Se continúa haciendo? Seguramente. O sea, pensemos en la multitud de escenas automovilísticas, de persecuciones o en paseo, donde es perfectamente posible ver la marca del vehículo. Es cierto también, sí. Es permanente. O donde podemos ver escenas en restaurantes donde, si se presta atención, se puede identificar el producto que se está. Pero esa es una metodología, podemos decir, antigua. O sea, sigue vigente porque es efectiva. Pero todo esto que estamos añadiendo ahora es un uso mucho más tecnificado y mucho más incisivo para lograr efectos
en el público consumidor. O sea, habíamos hablado de la manipulación a través de las emociones y sabemos que eso se hace desde niño. ¿Es cierto? Los niños son excelentes manipuladores para lograr cosas. Y los padres también son excelentes manipuladores para educar. Porque ya adultos mantienen el uso de esas técnicas, porque si resultaron efectivas en la niñez, Sí, ¿por qué no continuarla? ¿Por qué no continuarla? Y el tema de cómo las emociones condicionan la respuesta del ser humano ha sido estudiada, por ejemplo, en ámbitos de psicología, realizando test con grupos de personas, separándolas por la dificultad que se le da a cada uno. Por ejemplo, un mismo test de rompecabezas se entrega a un grupo con piezas que son imposibles de armar y a otro grupo se le entrega piezas que coinciden con facilidad. El resultado es que un grupo se ve afectado por la imposibilidad de resolver y el otro rápidamente llega a un resultado favorable. Lo repiten en una segunda instancia con los mismos resultados, reforzando en ambos casos la emoción que siente la persona testeada. Aquel que no tiene éxito llega a una situación que los psicólogos denominan indefensión aprendida. En el otro caso hay un refuerzo de la autoestima porque se ha repetido el éxito. En una tercera instancia se le da a ambos grupos el mismo rompecabezas factible de ser resuelto. Ya no hay trampa. Y ambos grupos tienen desempeños desiguales. El grupo que se vio originalmente con dos frustraciones previas, dos frustraciones previas, tiene resultados mucho más pobres que el grupo que ha resuelto en las oportunidades anteriores. Ese ejemplo, que parece hasta banal, es algo muy importante porque se ve cotidianamente en los colegios o en el trabajo. Es cierto. Personas sometidas a expectativas desmesuradas o una excesiva carga de presión terminan afectándose de manera depresiva. Totalmente. Vamos a saludar a Oralia Serrano ya que nos está viendo. Es cierto. Digamos, todo esto que han contribuido los neurólogos combinándose con el marketing, han contribuido a facilitarle a las empresas crecimiento de las ventas que
con expectativas mínimas, se estima que pueden cambiar las decisiones del público en un 5 o un 10%, lo cual parece poco, pero trasladada a la gran magnitud de operaciones de compra que se realizan, representan millones de dólares. Estos porcentajes incluso pueden ser radicalmente mayores según el rubro. Cuando analizamos todo este gran abanico que el neuromarketing puede aportarle a las empresas, no podemos soslayar que también es sumamente importante para los gobiernos, porque utilizan métodos parecidos. Y en estos casos también existe lo que habíamos mencionado de las noticias falsas. Sí. Muy utilizada por los gobiernos para obtener una respuesta emocional del público. Existen numerosos ejemplos en el caso del expresidente Donald Trump y también en el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, que han hecho repetidamente uso de estos mecanismos que, llevados a las redes, tienen una difusión enorme. Un ejemplo para dar: apenas habiendo obtenido la presidencia en el año 2017, el vocero de la Casa Blanca, ante un conjunto de periodistas, o sea, y por cadena nacional, emite un juicio que después se probó que era falso. Asegura que la multitud reunida frente a la Casa Blanca para festejar era de una magnitud tal que no se conocía no solo en la historia de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Inmediatamente, algunas cadenas de noticias mostraron fotos de una reunión masivamente superior en el caso de la asunción del presidente Obama. Se mostró las imágenes en cámara, apareadas en la pantalla, y se veía que claramente era muy superior en el caso anterior. Pero esto, ¿qué genera? Hubo encuestas posteriores para preguntarle a la gente qué opinaban de eso. Y, curiosamente, un número importante de personas encuestadas seguían asegurando que la reunión, en el caso de Donald Trump, era la más importante. Entonces surgía la pregunta a la que algunos psicólogos cognitivos contestaron diciendo que en muchas personas hay una resistencia en el cerebro a reconocer
la diferencia porque significaría un peligro para lo que piensa, para lo que cree. Y por lo tanto el cerebro modifica, se protege, modifica la percepción, y esas personas van a seguir sosteniendo, sin dudarlo, que la reunión fue del mayor. 2017 fue mayor. Hay otros ejemplos. Sí. Negar el resultado de las elecciones posteriores. Exacto. Aludiendo al fraude. Sí. Y acá viene el tema de cómo las noticias falsas favorecen a el ejercicio del racismo, incluso del terrorismo, porque usan un lenguaje para lograr adhesión emocional en las personas. Se ha elaborado un diccionario de esas palabras que alcanza el número de 3000 más o menos, que son las palabras claves que convocan a la emocionalidad del receptor. Como víctima, como honor, como matar. Bueno, el número es importante, pero analizando las redes sociales se ve cuál de estos mensajes, muy presente, como dijimos en el expresidente, estos mensajes permanentemente convocan a la emocionalidad. Esta forma de comunicarse además tiene otra posibilidad de difusión. Es que se ha comprobado que las noticias falsas se propagan con mucha mayor rapidez y eficacia que las noticias reales. Mira. Y que en las redes sociales son 6 veces más efectivas que las noticias reales. Mira. Los estudios no paran en estos ejemplos que hemos dado. Hay multitud de publicaciones y de estudios que se están llevando a cabo, pero su extensión y sus características específicas nos obligarían a tener 1 o 2 más episodios para poder detallarlos. Lo que sí conviene, para redondear el tema, explicar que en la toma de decisiones el peso de las emociones es tan grande que es conveniente diferenciarlas, unas decididas a partir de la racionalidad, consistentes con esa racionalidad, y otra intempestiva, que es tomada a partir de la emoción suscitada, y que son las peligrosas porque nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas.
Esas decisiones tienen la irracionalidad, como habíamos mencionado, el hecho de asistir a ventas circunstanciales, como el famoso Viernes Negro, donde el ser humano se acerca mucho a la tribalidad de nuestros ancestros antropomorfos. Después del Día de Acción de Gracia. Qué curioso. Se matan a palo por un par de zapatos, se arrancan las cosas de la mano, te pisan con el carrito. Bueno, todo eso forma parte de un mundo que nos proponen y ante el cual nosotros podemos tomar decisiones en uno o en otro sentido. Pero es bueno estar atento a todos estos mecanismos con que tratan de utilizarnos, que cada vez son más sofisticados. Hay un grupo de investigadores de software Mira. que desarrollan modelos para las cámaras de videovigilancia que analizan el semblante de millones de personas y permiten establecer qué están sintiendo o qué están casi pensando. No es necesario en ese caso aplicarles un adminículo como el que usan en los testeos en las casas de electrónica para medir la intencionalidad y la respuesta emocional a las ofertas. Es un aparato como si fuera un audífono, pero corona la cabeza y toma todas las respuestas que genera el cerebro. Como hay otro grupo que estudian una planimetría del cerebro ante distintos estímulos, porque las neuronas generan zonalmente un mayor flujo sanguíneo según la emoción que están percibiendo o teniendo en determinadas circunstancias de acuerdo al estímulo que le presentan. O sea que cada vez tenemos más posibilidades de ahondar en los mecanismos del cerebro que conducen a nuestra toma de decisiones. Pero generalmente son las grandes empresas las que tienen la posibilidad de usufructuar esos estudios y el ser humano pasa a ser una especie de conejillo de la India. Por hoy, muy buen programa. Cuando este programa se suba al YouTube, por favor, no solamente suscríbanse a nuestro canal, sino que compartan esta información porque es muy importante. Gracias, Héctor, por este informe tan preciso. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 South Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89147. Espíritu de México, Marta Ramos, 702-460-2526. Joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Y Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702
3550101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este subprograma que se llama We the People, y de conducción Héctor Roca por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.